Bendecimos el nombre de nuestro buen Dios, exaltamos el nombre de nuestro Señor en esta hora. Señor, que tu Espíritu Santo nos asista, que nos guíe, que nos dirija en medio de esta adoración, en medio de esta alabanza que hemos venido a tributarte a ti, Señor, Creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe. Alabado sea tu nombre para siempre. Bendecimos el nombre de Cristo, exaltamos el nombre de nuestro buen Dios, que es digno de toda gloria, digno de toda alabanza y nuestra adoración, Padre. Gracias te damos, Señor. Recibe en esta hora, Señor, toda la alabanza. Recibe en esta hora, Señor, todo nuestro agradecimiento. Recibe, Señor Dios, de un corazón, Señor, contrito y humillado, que en esta hora se postra delante de ti para darte la gloria, Señor. Hoy hemos venido a entrar en su presencia para que el Espíritu de Dios obre, para que el Espíritu Santo de una manera especial ministre en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Para entregarte lo mejor de nuestra adoración, lo mejor de nuestras vidas. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Levanta tus coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor
Te daré lo mejor, Señor, porque he sido creado para darte adoración, para alabarte. Señor, qué lindo es contemplar la hermosura de tu santidad, Padre. Qué lindo es estar hoy delante de tu presencia, mi Señor. Poder venir a postrarnos delante de ti, Padre, venir a humillarnos delante de tu presencia. Es lo mejor, Señor, que podemos hacer. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque nos permites hoy escuchar nuevamente tu palabra, la que nos edifica, la que nos anima, la que nos confronta, la que nos ayuda, Señor, a salir adelante. Gracias te damos, Señor. Hoy queremos, Señor Dios, disponernos para escucharla a través de nuestro pastor Leonardo Gallego. Le damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente poder estar atentos, receptivos y con una actitud, Señor Dios, reverente delante de ti, Padre. Aleluya. Bendiciones para todos, Dios me los bendiga, mis amados. Ruego a Dios que todos estemos allí muy bendecidos, en la paz con Dios. Aleluya, gloria a Dios. Permítame una vez más saludarles a todos, darles la bienvenida, que podamos estar allí deleitándonos con este estudio de la palabra que Dios nos permite. Hoy es un día más de favor de Dios, amén. Hoy es un favor de Dios, porque el Señor es bueno, amén. Nuestro Dios es bueno y hasta aquí Él nos ha sustentado, hasta aquí Él nos ha ayudado. Aleluya, gloria a Dios. Qué bendición, mis amados, poder a través de estos medios poder transmitir el Evangelio, la palabra de Dios, las buenas nuevas, sí, el mensaje que trae esperanza, consuelo, fortaleza, que edifica y que levanta. Esa es la palabra de Dios. Amén. Es una responsabilidad, no solo los que podemos estar al frente de estos medios, sino para ti también, querido hermano y amigos, que recibes estos mensajes, la palabra. Una responsabilidad, porque lo que recibimos de gracia debemos darlo de gracia a otros que también necesitan. Aleluya, gloria a Dios. Recuerden, mis amados, que somos el abrigo de Dios acá en Medellín, con el apoyo de nuestro pastor Uber Moncada y nosotros acá en Guayabal, ¿sí? Damos gloria a Dios por todo esto. Saludo a todos los servidores, a todos los hermanos, ¿sí? Allí en Cartagena también. Saludo allí al pastor Omar, pastor Johnny San Pedro, pastor Elías, bendiciones. Complace mucho pues saludarles a todos, ¿sí? Que estemos todos muy conectados. Usted, amigo que se acerca por primera vez a estos medios, le damos la bienvenida. Esto es algo de Dios. Y cuando algo es de Dios, ¿qué puede esperar uno de Dios? Paz, descanso. Dios es un Dios bueno. Aleluya, gloria a Dios. Por eso vamos a disfrutar de estos estudios, para llenarnos de Dios. Vamos a aprender de Dios, de la palabra de Dios, ¿sí? ¿Y de qué depende que usted pueda aprender conmigo en este estudio, en este segmento? De la disposición reverente, humilde que usted tenga allí. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar y vamos a entrar en estos estudios. Amén. Esté allí con reverente, con las personas que esté, o si está solito, solita, pero allí están los ángeles de Dios, con cada familia aquí representada. Amén. Vamos a orar. Y recuerden que hemos venido orando por las diferentes peticiones, ¿sí? Por las diferentes peticiones que cada uno ha venido allí presentando, ¿sí? Hemos venido orando por todas estas diferentes peticiones porque Dios ya conoce tu necesidad, pero a Dios le gusta también que hayan personas que podamos interceder por esas diferentes peticiones. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar y entregarle ese tiempo a nuestro buen Dios. Señor Dios y Padre bueno, Príncipe de paz, damos honor y gloria a tu santo nombre. Descansamos en ti, Señor. Entregamos este tiempo, mi Señor, y rogamos que tu presencia, tu dulce, tu benevolente presencia, Señor Dios de los cielos, Padre, estés aquí con nosotros, Dios de los cielos. Espíritu de Dios, invocamos tu presencia. Mi Señor, eres bienvenido, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, clamamos
que tomes el control de mi mente y de mi corazón, que permitas que sea una palabra, Señor, de lo alto, con el respaldo del Espíritu de Dios. Permite, Señor, que muchas almas que están allí, cada familia aquí representada, puedan recibir de parte tuya, Señor, un toque divino, una llenura del Espíritu Santo, un toque de sanidad, un toque de descanso al alma. En el nombre de Jesús, trae respuesta en el nombre de Jesús a cada petición, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí. Gracias por tu respaldo, mi Señor, Dios de los cielos. Espíritu de Dios, llévate todo espíritu contrario. En el nombre de Jesús. Declaramos los aires limpios y declaramos nuestra mente para Cristo, todo nuestro ser para Cristo, dóciles y dispuestos para tu palabra. Amén y amén, Señor. Bien, Dios los bendiga, pues, mis amados. Vamos avanzando en el estudio que Dios nos viene permitiendo en estos días, cada 8 días los jueves. Venimos estudiando entonces el carácter del servidor de Dios, ¿sí? De ese servidor de Dios o de ese líder, como usted lo quiera llamar. Nosotros en nuestra congregación, todos los que estamos al frente con alguna ocupación, referentes, nosotros les damos el nombre de servidores, ¿sí? Pero en realidad, ¿qué es estos? Simplemente son personas que tienen un cargo y que están marcando una diferencia a toda la iglesia, a toda la demás gente de la iglesia, que llega mucha gente simpatizante, pero las personas que realmente han decidido en su corazón ser un servidor de Dios, es una persona que marca diferencia dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Si tenga un cargo en la iglesia o así no lo tenga, porque vive con diferentes ocupaciones afuera, pero ama a Dios y en su corazón es un servidor de Dios. Para ti, amigo y hermano, este es un estudio que necesitamos. Y hemos venido hablando entonces de que todo esto nos lleva entonces a ser ministros de Dios, servidores de Dios. La palabra de Dios nos enseña entonces en Marcos 10:43 que nosotros debemos ser, si queremos esta honra de obispado, de anciano, ¿cierto? Todo esto. Si queremos esta honra, ¿qué tenemos que hacer? Sirva. Servir a los demás. Sea el primero en servir. Amén. Bendito el Señor. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, venimos mirando estos requisitos, venimos estudiando, ¿sí?, estas características apoyados en la carta a Timoteo, ¿sí?, y en la carta a Tito, el apóstol Pablo, cómo les escribía a ellos, para que ellos puedan tener esas bases, esa sana doctrina de saber llevar bien, administrar bien las congregaciones, ¿sí?, y tener un mensaje en verdad fundamentado por la palabra del Señor Jesucristo. Vamos tan amable entonces allí donde estamos estudiando, ¿sí? Y estamos allí entonces, leamos de nuevo lo que venimos en Primera de Timoteo, capítulo 3, tan amable. Primera de Timoteo, capítulo 3. Y dice la palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 1, para retomar entonces estos versículos que hemos venido estudiando. Dice la palabra de Dios: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?
Versículo 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Sí? Dejémoslo hasta ahí, amables. Entonces, hasta ahí en el momento. Miramos entonces que venimos hablando de todo como de las características de ese servidor de Dios, que deben resaltar, debe tener ese semblante, esa imagen, una persona influyente, una persona que transmite. En concreto, mis amados, es una persona que va en un avance, que es notable a la comunidad de los demás en la misma congregación, que es una persona que se resalta en ese liderazgo de ¿qué? De ese fruto de la madurez cristiana. Aleluya, gloria a Dios. Todo lo que te permita a ti el Señor, mis amados, ¿sí? Que estás allí, las dificultades, todo esto, Dios te lleva a ti, siempre te quiere llevar. A ti, querido amigo, querido hermano, hermana, Dios a qué te quiere llevar siempre en la vida cristiana, a una madurez, ¿sí? Mientras nosotros sigamos enredados en cosas que no le obedecemos a Dios, ¿cierto? No vamos a adquirir esa madurez, ¿sí? Entonces por eso se hace necesario cada vez más entender de este estudio cómo obtener esa madurez cristiana, cómo crecer, cómo tener esas características de un servidor de Dios, ¿sí? Las características de un servidor de Dios no es el que más está activo, no es el que más predica, no es el que más canta, ¿cierto? No es el que más está orando, el que más está ayunando, no. Vamos a ir mirando, hemos venido estudiando esas características de ese servidor de Dios. Es una persona que no es un asunto de que lleva más años que todos, ¿sí? No, es un asunto de madurez, que se le ve el fruto del Espíritu Santo. Vamos a mirar por eso detenidamente. Hemos mirado entonces cómo ese servidor de Dios tiene dentro de esas características que tiene. Dijimos entonces que tiene un hogar saludable. Es lo primero. ¿Amén o no amén? Claro, eso es básico. Tener un hogar saludable, no perfecto. No hay un hogar perfecto, pero sí un hogar con unas bases. Donde está Dios, donde está el temor de Dios, donde está el respeto por Dios, donde está el respeto mutuo entre todos. Y ese servidor de Dios ejerce una buena autoridad sana allí, ¿sí? De parte de Dios, influencia para bien en su hogar, ¿sí? Con ese hombre, esa mujer de Dios, cumple su rol delante de Dios de una manera saludable. Aleluya. Entonces hablamos de los hijos cómo deben ser esos hijos creyentes, llevarles en el Evangelio cada vez más, transmitirles de Dios, ¿sí? Que sean ocupados de las cosas de Dios, que ellos cada vez se les transmita en esos devocionales de estudio, que se llenen de Dios, no de tanta basura del mundo, ¿sí? Hay cosas del mundo que se necesitan de estudio, etcétera, ocupaciones aquí, allá, aprender, estamos aquí en la tierra, sí, pero lo que más tienen que tener nuestros hijos es la palabra de Dios. Amén o no amén. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, porque ellos van a querer van a querer muchas veces jalar para el mundo. Y ahí es donde tenemos que estorbarles, con amor, con sabiduría y con carácter. ¿De acuerdo, mis amados? Entonces, dijimos también entonces que dentro de ese hogar saludable hay un orden. Ese hombre se centra en su esposa, no está en enredos con otras mujeres. Esa mujer de Dios se centra en su esposo, amarlo, a respetarlo, ¿sí? No dominarlo, sino respetarlo, se sujeta, se somete, lo motiva con Dios, lo exalta. ¿En qué sentido? En que lo valora. Todo esto pues es importante para un hogar ¿qué? Saludable, mis amados. Hablamos y hemos venido estudiando la parte de ser irreprensibles. O sea, que nadie cuidar nuestro testimonio, que nadie tenga de qué acusarnos, ¿sí? Amén. Que nadie tenga de qué acusarnos, irreprensibles. No estamos dando de qué hablar para dañar ese testimonio, que sea una buena conducta donde quiera que nos movamos, ¿sí? Cuidar ese testimonio.
Y hemos venido estudiando entonces de ser decorosos, de ser honestos. Cada detalle de estos lleva mucho que decir, mucho que mirar, mis amados. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Recuerde, no somos perfectos. En nuestra iglesia lo que más le enseño allí a los creyentes, a los hermanos que me rodean, nosotros no somos una iglesia perfecta, ¿sí? No somos los más buenos. A la congregación no vamos los más buenos, no. Allí vamos a la congregación, buscamos de Dios, nos unimos allí en armonía. ¿Por qué? Porque necesitamos de Dios, porque somos pecadores y necesitamos cada vez más de Dios. ¿Amén o no amén? Aleluya, necesitamos cada vez más de Dios. Que Dios nos ayude. Entonces, en este orden de ideas, mirando todo esto de guardando nuestro testimonio, una buena reputación, siendo irreprensibles, teniendo un orden en nuestra vida, en el decoro, ¿cierto? Teniendo honestidad en todo lo que nos movamos, sabiendo que hay unos ojos grandes de Dios que nos están viendo para todo y que de todo le tendremos que dar cuentas. Entonces, continuando esos estudios, mis amados, se hace necesario decir que ese servidor de Dios, que debe reunir esas características, es decir, debe tener una fe madura. ¿Una qué? Una fe madura. Claro, de tal manera que con esa fe madura muchos puedan apoyarse en él, sea de influencia, sea de transmitirle a otros, que le llegue a otros, ¿de acuerdo? O sea, que inspire. Si hay algo que debe haber en tu oración y en mi oración, es decirle al Espíritu Santo: Señor, yo quiero ser alguien que inspire a otros, que motive a otros, que yo influencie para bien. ¿Amén o no amén? Claro. ¿Qué inspiras tú? Solo que tenemos que mirar, ¿cierto? ¿Qué estamos influenciando? Porque volvemos entonces a poner ejemplos. No sé, pudiéramos colocar muchos ejemplos cuando queremos aprender algo. Pero si queremos, por ejemplo, aprender por decir algo, ¿cuánto nos gustaría tener la experiencia de saber montar bien a caballo? Quizás muchos saben montar a caballo, ¿cierto? Quizás algunos nos hemos caído, quizás hemos montado en cabalgatas, pero una persona que realmente sepa de caballos, ¿cierto? No todo el mundo tiene esa habilidad. Y si tú y yo, que no tenemos la habilidad, queremos conseguir un instructor que nos enseñe a montar caballo, yo no creo que tú vayas a decirle a una persona, ¿cierto?, que no tiene la experiencia, ¿sí?, la habilidad y el conocimiento, el bagaje de saber montar a caballo, ¿sí? No que porque en una ocasión ha montado así en cabalgata y lo han llevado y con cuidado ya es una persona que sabe montar. No. He tenido el privilegio de montar en cabalgatas, pero no podría yo decir que yo sé montar, porque eso lleva un tema, ¿cierto? Con diferentes caballos, el tipo de paso, etcétera. Hay muchos que son más veloces que otros. Saberlos manejar. Me ha tocado, ¿por qué? Porque me tocó verlos desde muy pequeño, en mi casa donde nací. Y allí en aquel pueblo en Amagá me tocaba ver los arrieros. Y cómo inclusive hasta los arrieros no solo montaban bien, sino sus hijos, ya con esa experiencia, como con esos caballos a toda parte, ¿cierto? Velocidad, o sea, había una habilidad. Podría uno con confianza decirle a una persona que ve que sabe montar, decirle que le enseñe, ¿cierto que sí? No a una persona que no sabe. El versículo que acabamos de leer, ¿sí? El versículo 6, no un neófito. Ahí empezamos en esta parte. Ahí tenemos que mirar. ¿Qué es no un neófito? Por eso coloqué este ejemplo. ¿Sí? Neófito es una persona. ¿Qué es un neófito? Es una persona recién plantada. ¿Sí? Una persona recién plantada. En griego, neóprotos. ¿Sí? Neóprotos nos está llevando entonces a decir que es una persona recién convertida. Recién convertida
que ha empezado en la congregación, apenas tiene un tiempo, etcétera, o quizás puede tener mucho tiempo, pero no tiene madurez cristiana. ¿De acuerdo? Entonces se hace necesario que nosotros, para tener una fe madura, como un buen servidor de Dios, ¿sí? Entonces está diciendo el apóstol Pablo, ¿sí?, que para estar en ese obispado, para estar en esa supervisión, para estar en ese cargo como referente de Dios, no puede ser un neófito. La gente no va a mirar una persona, ¿cierto?, que sea de poco conocimiento, una persona que se le vea que sea inmadura al frente. ¿Quién se va a apoyar en él? ¿Quién se va? No puede. Lo acabo de colocar en el ejemplo, ¿cierto? Tú no te le vas a acercar a una persona que te enseña a manejar un automóvil si tú ves que apenas se está aprendiendo, ¿cierto? No te da la confianza. Entonces, necesitamos acercarnos, la gente se va a acercar, ¿a quién? A una persona que refleja ¿qué? Madurez cristiana, que tiene una fe madura, ¿sí? Por eso dice, no un neófito en el versículo 6. No debe ser un recién convertido que no ha ganado una buena reputación como cristiano. No es conocido lo suficientemente en la comunidad cristiana. Amén. Amén. El apóstol Pablo advierte sobre esta parte, que si un creyente inmaduro, ¿sí?, en la congregación llega a tener encargos, ¿sí?, relevantes, referentes de obispado, etc., esta persona, ¿qué va a pasar? Es una persona que con esa inmadurez se envanece fácilmente, ¿sí? Es decir, viene en esa persona, no va a saber manejar la presión de muchas cosas, de que le hablan bonito, de que le dicen cosas muy bonitas, no está preparado ¿para qué? Para tener un dominio de tantas cosas. ¿Y qué va a venir a esa persona neófita? Un envanecimiento. ¿Y con ese envanecimiento qué viene? Viene ¿qué? Entonces ese orgullo del cual también pasó lo que pasó con Adán y Eva, ¿cierto? Cae en lazo del enemigo, de tal manera que esa persona se afecta, ¿qué? Se afecta ese proceso bonito que venía en ese llamado con Dios, ¿sí?, en ese servirle a Dios. ¿Usted sabe a cuánta gente se le ha hecho daño en las congregaciones? ¿Por qué? Por darle cargos a la ligera, darle altos cargos a la ligera dentro de la congregación cuando es una persona que es inmaduro. Se le hace un daño porque esa persona no va a tener raíces, no va a tener una preparación, no tiene formación. Ese es uno de los grandes problemas que hay en la comunidad evangélica, en la comunidad cristiana, ¿sí? Se comete mucho error de darle cargo a una persona, ¿sí?, que no tiene una formación. Amén. No tiene una formación. Si hay algo importante que se le debe transmitir a la gente que llega a la congregación y que anhela acercarse, crecer más con Dios, es que debe acercarse a Dios, es a buscar la llenura, la presencia de Dios. No debe avanzar, no debe en su corazón estar el afán de cargos. Eso es muy secundario. Lo que más tiene que estar en la persona es buscar al Señor, llenarse con el Señor, tener una relación con Él. Ya a lo demás, ese llamado no lo puede tener nadie. Dios va mostrando y el Espíritu Santo se va encargando. Pero ¿qué errores se cometen cuando se pone una persona neófita en las congregaciones? Graves errores se comete porque es una persona que no tiene la formación. ¿Cuándo se cometen estos errores? Desafortunadamente podemos cometerlos de poner a una persona, ya sea porque es muy amigo, porque trabaja mucho en la congregación, porque es muy activo, ya sea porque ayuda mucho en diferentes áreas, en lo económico, sí, porque aporta económicamente. Entonces la persona ya como está ahí y hay necesidad de cargos, entonces pongámosle ahí. Se cometen errores y esa persona no tiene una formación adecuada, ¿sí? Entonces el elevarlo demasiado hace que se engañe en su verdadera condición espiritual. ¿Y qué va a pasar? Cuando a esa persona se le eleva a un nivel que no tiene, ¿sí? En la naturaleza carnal, mucha gente, ¿cierto? Esa persona, ese creyente, quiere, cuando llega, si no tiene la formación adecuada, quiere elevarse o que lo eleven, que lo pongan en cargos, ¿sí?
Pero ¿por qué y para qué? Cuando no tienes ese nivel para estar ahí. ¿Sí? Entonces el diablo te engaña. Yo ya estoy preparado, yo ya estoy listo, yo ya debo ser esto, yo ya debo ser lo uno, yo debo ser lo otro. Y compiten con los demás liderazgos o incluso hasta con el pastor. Compiten. Eso no es sano. Eso no es sano. ¿Sí? No es sano. ¿Por qué? Porque eso no te garantiza la salvación. Eso no es el todo. Los cargos son como la hierba, hoy es y mañana no es. No. Puede ser, o sea, ¿cuál es el todo del asunto? Una relación personal con el Señor. ¿Sí? Una relación personal con el Señor. Estamos en estos tiempos de pandemia. Y hoy en día, ¿qué queda? Ahora es que se ve realmente cuál es tu relación con el Señor. Sí, no podemos depender de que la congregación esté abierta. Hay que sujetarnos. Sí, hay que esperar en el tiempo de Dios. Y este es el tiempo en que tú debes mantener una relación estrecha con el Señor. Amén. Entonces, de acuerdo a esto, mis amados, se comete grave error. Y por eso vienen tanta gente que se desanima cuando se ponen personas al frente en los cargos que son neófitos, que no tienen una madurez adecuada, que no tienen esa formación, no van a saber manejar tantas circunstancias alrededor de sí. Sí, por eso dice el versículo 6, dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga ¿en qué? En la condenación del diablo. Miren, mis amados, se me disculpa, pero insisto, esa parte siempre me ha parecido demasiado delicada, hay que trabajarla todos y cada uno. Envaneciéndose. ¿Se sabe cuál es el mayor problema del ser humano? Envanecerse. Envanecerse. Sí, con cualquier cargo. Cuando una persona domina esto, cuando una persona realmente tiene dominio sobre esto, cuando el Espíritu de Dios de verdad está en él, va en la voluntad de Dios, va en el tiempo de Dios, va con la formación de Dios, va en la senda que es. Sí, se deja gobernar por el Señor, no está buscando lo suyo propio, no busca protagonismo, sí, sino que ese servidor, ese creyente hace las cosas, sí, pero porque ama a Dios, porque ama las almas, porque ama la congregación, no está buscando brillar, no, en su corazón. Tú y yo tenemos que examinarnos eso cada vez más, amén, porque esta carne, dice la palabra, que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y esta carne busca ¿qué? Cada vez más el envanecimiento, y eso hay que doblegarlo como metiéndonos con la presencia de Dios, haciendo solamente lo que Dios manda, la voluntad de Dios. Bendito el Señor. No un neófito. Sí, deja que Dios te forme, déjate formar, deja que las cosas avancen en el tiempo de Dios, sí, y en lo que te corresponda, que el Señor permite, hazlo con excelencia para Dios. No pienses si ese cargo es grande o pequeño, no. Lo haces para Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bendito mi Señor. Dice también entonces el versículo 10. Léalo conmigo tan amable. Ahí en el capítulo 3, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 10, dice la palabra. Y estos también sean sometidos a prueba. Primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Me llama la atención entonces. Dice, sean sometidos a prueba. Ese servidor que ama a Dios, esa característica de esa persona que tiene esa fe madura, sí, ese servidor de Dios, es una persona que va a ser sometido a prueba. Y muchos lo van a ver. Usted debe ser formado. Deje que Dios lo forme. Sí, claro. Es un servidor, debe ser de un carácter y una fe madura. Debe mostrar por su fidelidad que está calificado. Sí, para el servicio, para darse a los demás. Es ejemplo a los demás. ¿Por qué? Porque ha sido sometido a prueba, y como ha sido sometido a prueba en las diferentes áreas de su vida, en las circunstancias alrededor de su vida, las diferentes etapas, diferentes tiempos, todo lo que le ha acontecido, y esa persona persevera, se sostiene como un buen cristiano, como una buena cristiana, una persona con madurez. Esa persona entonces que ha sido sometido a prueba, y los demás le van a observar como un buen ejemplo. Esa es una característica de ese servidor, de esa servidora de Dios, que pasa por prueba, ha pasado, ha sido sometido,
a prueba. Y para eso tenemos que prepararnos cada vez más. Bendito el Señor. Sigue diciendo el versículo 9 tan amable. Ahora el versículo 9 dice que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Es decir, ¿cómo que con limpia conciencia? Es decir, ese creyente, ese servidor que no vive con engaño, con hipocresía, sino con una limpia conciencia, sí, que no vive fingiendo ser cristiano, sino que es natural, que ama a Dios de verdad, no está cuestionando lo que la Biblia dice, ¿sí? Eso es tremendo, ¿sí? Su fe no puede ser meramente intelectual, de razonamiento, sino que en realidad la vive. O sea, es decir, es esa persona que no debe estar contradiciendo la palabra de Dios día a día con su conducta, ¿sí? Debe exhibir una fe sincera, una fe sincera, que se le vea que su fe es sincera y una convicción firme de la verdad de la palabra de Dios. Nótese, hay mucha gente, mis amados, que en este punto, para recibir la palabra de Dios, cuando dice que guarde el misterio de la fe con una limpia conciencia, ¿usted sabe cuánta gente para recibir la palabra de Dios no la recibe? Porque la cuestiona, porque le incomoda, no le gusta lo que ese predicador está diciendo en ese momento, cuando en el fondo sabe que es palabra de Dios. Sí, no la quiere recibir porque no quiere cambiar, porque no quiere dejar lo que sabe, lo que tiene que dejar. Entonces le incomoda. Sí, una limpia conciencia es que recibe con paz. Hay gente que desde que está escuchando el predicador o el salmista que está cantando, está desde ahí, está abajo y está mirando. Y cuando no tiene la actitud sana, adecuada, ¿qué está diciendo? Vea, yo predicaría mejor, yo hablaría mejor, yo lo haría mejor, yo cantaría mejor. Eso es un engaño del diablo. Reciba de parte de Dios, porque es palabra de Dios, y aún más si la persona usted ve que es de Dios, reciba de parte de Dios con humildad y sencillez de corazón. Bendito el Señor. Sí, amén. Debe exhibir una fe sincera y una convicción firme de la verdad de la palabra de Dios. El versículo, le vamos a Tito 1:9, tan amables, volteamos ahí unas hojitas, la carta de Tito 1:9, que venimos también estudiándola. Entonces nos dice, Tito 1:9, dice la palabra de Dios: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tremendo. ¿Qué quiere decir esto? Es una persona, el carácter, esa persona que tiene ese perfil de ese servidor de Dios, una persona que conoce la palabra, que estudia la palabra, que no le da pereza estudiar la palabra, ¿sí? Que no se apoya solamente en ver los mensajes, ¿sí? de predicadores, gloria a Dios, sino que también la estudia, saca su tiempo para estudiarla, para meditarla, ¿sí? Por eso esa persona es un hombre que conoce la palabra, debe tener un manejo de la verdad y ser capaz de explicar convincentemente ¿qué? Las escrituras. Usted debe prepararse. Por eso son estos estudios, para que nos ayudemos. Usted toma nota, estudia la palabra para que usted tenga defensa de la fe. Cuando usted le ataquen, cuando usted haya una circunstancia, no se trata de contender, pero van a haber momentos que nos toca hacer defensa de la fe. Sí, claro, es muy respetable muchas doctrinas. Hoy en día hay mucha corriente con mucha fuerza de diferentes temas, aceptando, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Sí, y aún muchos estudiosos con cosas que realmente no dan paz. Entonces, ¿estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Sabes realmente cuál es el fundamento de la fe cristiana? Jesucristo, la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es la esperanza del creyente? Saber que vamos a estar una vida eterna con el Señor. Tienes textos bíblicos para eso. Conocer qué textos te pueden ayudar en los momentos adecuados. ¿Sí? Saber que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, no hay ídolos. No es la Virgen María, no es San Pedro, gloria a Dios, porque ellos hicieron una bonita labor. Pero en 1 Timoteo 2:5 dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Defensa de la fe, textos, conocer la Escritura.
¿Sabes de qué habla el Apocalipsis? ¿Sabes de qué viene hablando todo el Pentateuco? ¿Y por qué se enlaza con el Nuevo Testamento? ¿Qué necesario se hace? Estudiar la palabra. Sí, retenedor de la palabra fiel, retenedor, retenga. Ten mucho cuidado con lo nuevo que sale. Sí, respetamos posturas como. Dicen que hoy en día muchos dicen, es muy respetable, ¿cierto? Pero no apoyamos en el abrigo de Dios lo siguiente. Nosotros consideramos que si tú no obedeces a Dios, si tú no te guardas para Dios, así tú digas que eres cristiano y que vas a una iglesia, pero si no caminas para Dios, tú pierdes la salvación. Sí. Dicen Hebreos, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? Es decir, mucha gente dice que la salvación no se pierde, pero nosotros consideramos que nosotros sí tenemos una responsabilidad de cuidar esa salvación, ¿sí? De cuidarla, porque si no, nos perdemos. La realidad es esa. Si a mí que me digan que yo me voy a mentalizar que la salvación no se pierde, eso me lleva a mí a un relajo. ¿Me entiende? ¿De qué? De la santidad, de la pureza, de guardarme. No, yo tengo que saber que tengo que poner cuidado. Sí, tengo que poner cuidado. Si yo voy manejando yo puedo ser muy buen conductor, puedo tener muchos años de experiencia, pero pues, así tengas años de experiencia y te conozcas mucho las vías, pero si no pones cuidado, eso no te garantiza que no te choques. Ya me reí, ¿sí o no? No, eso significa que hay que poner cuidado. Entonces, cuando dice que es una persona que va a exhortar con sana enseñanza y convencer, entonces es una persona que tiene la capacidad de enseñar con paz, con sana doctrina, ¿sí? A los demás. Debe tener un buen manejo de la verdad, ser capaz de explicar convincentemente las demandas de las Escrituras, ¿sí? En nuestras vidas. Es decir, que está preparado para cuando fuere confrontado. Para cuando fuere confrontado, esa persona sabe relacionar textos, libros de la Biblia, ejemplos de la Biblia, hombres de la Biblia, ¿cierto? Para los momentos de dificultad que él tiene o que ella tiene, se relaciona o con hombres de la Biblia o con personas, ¿sí? De estos tiempos o cercanos que sabe que han pasado por momentos y le ayuda y se inspira con todo esto. Pero esa persona retiene una palabra fiel, mis amados. El apóstol Pablo, ¿sí? Enseña mucho. Y el apóstol Pedro, ¿sí? O sea, ellos están enfocados en estas cartas, todo el Nuevo Testamento, a cuidarse de las falsas doctrinas. Eso no es solamente para ese tiempo. Eso es para este tiempo también. ¿Usted sabe cuánta falsa doctrina se está levantando? ¿Y cuánta va a venir? Retener la palabra fiel está diciendo el versículo 9, ¿sí? En Tito 1:9. Tito 1:9. Retenedor de la palabra fiel. Esa palabra fiel es la escritura, la palabra, esa que yo tengo en mi corazón y que me ha llevado a vivir, a guardarme para Dios. Amén. Claro, hoy en día gente que predica que no se necesita vigilar, que no se necesita sacar tiempo de ayuno, que no se necesita tanta administración. No, nosotros necesitamos cada vez estar más en lo espiritual, ocuparnos, sacar tiempo para Dios. Bendito el Señor. Aleluya. Amén, mis amados. Esas características son necesarios en ese obispado, en ese anciano, esa persona que ama la obra de Dios. Se hace necesario, mis amados, que entendamos entonces que cada vez nosotros tenemos que estar sometidos a la voluntad de Dios. Sometidos a la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude porque necesitamos cada vez más crecer y ser formados. Usted sabe el trabajo que implica hoy en día, ¿sí? Para dar formación a tanta gente que llega quizás con tanta mala formación a una congregación. Claro, hay gente que llega con muy mala formación, otros que llegan con una bendición de Dios. Yo le digo una cosa a usted, amigo, hermano que me escuche. Usted quiere la bendición de Dios, usted debe proponerse algo en su corazón. Sea donde quiera que usted determine congregarse, usted debe proponer en su corazón algo importante. ¿Sí me escuchan todos? Muy bien.
Ore y dígale al Señor: Señor, yo en esta congregación o aquí donde estoy, Señor, yo quiero ser de ayuda, yo quiero ser de bendición, yo no quiero ser una carga. Yo no quiero ser, Señor, traer el conflicto, yo no quiero llegar a imponer. Señor, yo quiero ser una persona de bendición. Sí, por eso dame la actitud adecuada, enséñame a moverme, a saber entrar, a saber salir. Señor Dios, ayúdame, porque eso va a ser bendición para tu vida. Amén. Claro, para tu vida. Que te sepas mover, sepas de entrar, sepas salir, estar ahí en esa congregación. Y órale a Dios que estés en una buena congregación, con buenas bases, con una sana doctrina, que se hable de la santidad, que se predique la palabra como es, ¿sí? Que no haya un afán de codicia, de tantas cosas, pero ese lugar debes de amarlo y debes someterte a ese lugar, a las autoridades, conocer la esencia de ese lugar. Hay gente que va a predicar la palabra, hay gente que sale a predicar la palabra, pero en realidad está preparado con los textos bíblicos. Usted no sabe cuánta gente te puede salir con confrontaciones, ¿sí? Aún el enemigo va a usar gente y te pueden dejar avergonzado, avergonzada. Hay que estar preparados, ¿sí? Conociendo de la palabra, reteniendo esa palabra fiel para que no te dejes confundir. Eso es importante. Lo más resaltante para esta partecita, cuando vamos a transmitir de Dios, es que esa persona que transmitamos con el amor de Dios, con la paz de Dios. Todo esto se reúne, es importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el amor a las almas. Por el amor a las almas. Necesitamos creyentes maduros. Necesitamos cristianos con una fe madura. Necesitamos ser formados. Necesitamos ser humildes para ser formados. Todos necesitamos ser formados. ¿Sí? Y esa formación nos la da el Espíritu Santo. Esa formación nos la da el Espíritu Santo a través de las personas que nos colocan a nuestro alrededor, de las autoridades que por algo los ponen. Amén. Y para eso se necesita sometimiento con humildad. Vamos a ir estudiando más. Hay mucho que hablar de este tema. Sí, porque se hace necesario tener ese perfil, esas características como servidor de Dios. Quizás unos se destacan más en unas cosas que en otras, ¿cierto? Pero necesitamos aprender, necesitamos fortalecernos en estos. ¿Cuántos estamos aprendiendo? Amén. Puede contarnos sus testimonios, que esto es de aliento y de fortaleza para nosotros, ¿sí? Puede contarnos ahí, escribirnos los testimonios de lo que Dios está haciendo con tu vida. ¿Cómo ha sido tu vida de bendecida a través de estos mensajes? Porque todo esto es de aliento para todos los que estamos detrás de estos medios. Damos gloria a Dios pues, mis amados. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, porque nuestro buen Dios permite pues que podamos aprender de la palabra, que aprendamos a tener buena defensa de la fe, que nos abra el entendimiento para conocer cada vez más las Escrituras y que nos ayude a morir a este mundo de engaño, ¿cierto? Y vivir para Dios, en su voluntad, en su voluntad. Aleluya, gloria a Dios. Bien, mis amados, ruego que usted esté allí muy reverente, muy dispuesto. Puedes cerrar tus ojitos. Dile conmigo: Señor Dios Todopoderoso, alto y sublime, todopoderoso, el alfa y la omega, el primero y el último eres tú, Señor. Oh, mi Señor, tú eres el mayor ejemplo que tenemos. Tú eres el mayor ejemplo que tenemos para aprender a ser un buen servidor de Dios, de la congregación. Tú eres el mayor ejemplo que tenemos. Porque siendo tú el alto, el grande, con toda tu gloria, nos enseña allí en Filipenses que dejaste todo esto para humillarte a lo sumo y venirte a hacerte hombre como uno de nosotros, para vivir aquí en la tierra y para ser vituperado, maltratado. Y viniste, como dice allí la palabra, Marcos 10, 43 al 45, y dice que tú no viniste para ser servido, sino para servir, para servir. Oh Señor Dios de los cielos, Espíritu de Dios, enséñanos
cada persona que está escuchando este mensaje. Mi Señor, mira a cada persona que está escuchando este mensaje y habla a cada corazón la grandeza de ser un servidor, de buscar desde nuestro corazón servir y darnos a los demás, en pos de los demás. Señor, ayúdanos a no estar, Señor, en una actitud de ser servidos, sino de servir. Porque tu palabra lo dice, que es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Enséñanos a saber darnos a los demás. Enséñanos, mi Señor Dios. Hoy nos entregamos a ti. Señor, tú te entregaste por nosotros. Y nosotros queremos aprender, Señor Dios, hoy, Dios de los cielos, Padre, a entregarnos a ti, a darte honor y gloria. Levante sus manitos conmigo, si puede, allí donde está. Y dígale, mi Señor Dios, por favor, ayúdame. Yo quiero crecer. Yo quiero avanzar en esa fe madura, Señor. Yo no quiero que me siga pasando el tiempo, los años, Señor, y yo todavía quejándome, yo todavía cuestionando, Señor, si hago o no hago, si esto es bueno, si esto es malo, si diezmo, si no diezmo, Señor, si sirvo o no sirvo, cuestionando, Señor, si tomo licor, no tomo licor, tantas cosas, Señor, si me he visto así, no me he visto así, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, a ser una persona con una fe madura, a serte fiel, Señor, a tener unas decisiones firmes en mi vida contigo, Señor. Padre, ayúdame a aborrecer ese pecado, a aborrecer el mal, a aborrecer, Señor, todo lo que implica este mundo de pecado y amarte a ti en la vida de santidad, Señor Dios, amar la senda por la cual, Señor Dios, tú me llevas en Cristo Jesús. Padre, damos honor y gloria. Señor, anhelamos un tiempo contigo cada vez más. Y sabemos, Señor Dios, que estaremos en la eternidad contigo, Señor. Espíritu Santo. Alabamos y bendecimos tu santo nombre. Doy gracias, Señor, por cada persona que puede ver estos medios, estos mensajes. Bendíceles con la bendición de lo alto. Guárdales y protégeles. Mira sus peticiones que han presentado allí, Señor. Todos los que vienen presentando sus peticiones, Dios, tómales y trae respuesta en Cristo Jesús. Trae una pronta respuesta en el nombre de Jesús. Bendíceles, bendíceles, bendíceles con la bendición de lo alto. Como siervo tuyo, Señor Dios, del Dios viviente, te lo suplico, Padre. Trae bendición y trae respuesta a cada petición. En Cristo Jesús yo te lo suplico. Amén y amén. Bueno, mis amados, es un favor de Dios que Dios nos permite. Es una benevolencia de nuestro buen Dios. Ruego que usted cada vez pueda valorar estos mensajes que Dios nos permite. Es una benevolencia de nuestro buen Dios, ¿sí? Mis amados, usted que está allí, hay mucha gente que estamos orando por tanta gente que está viendo estos medios. Hay un lindo grupo de intercesores con el cual prácticamente todos los días estamos orando. Todos los días a través de los audios estamos orando por ustedes. Y esto es de Dios, esto es de apreciar y valorar. Créalo con fe. Usted no está solo, usted no está solo. ¿Sí? Dios ha puesto gente valiosa para que estemos orando por ti. No te desanimes, no te abatas. Avanza con Dios. Sí se puede, solo es que tú pongas de tu parte. Dios me los bendiga. La paz de Cristo para el próximo domingo, entonces también a las 9 de la mañana, ¿sí? Y recuerde que somos el abrigo de Dios de Guayabal. Los domingos a las 10 de la mañana sigue el pastor Uber con su valiosa predicación. Los miércoles a las 7 tenemos el estudio con pastor Elías. Y los viernes a las 7 de la noche, un tiempo de adoración muy especial, que es en la iglesia central, al abrigo de Dios. Bendiciones para todos. La paz de Cristo. En medio de tiempos grises donde abunda tanta maldad,
cruel invierno que ha afectado a la humanidad, no desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor, cumpliremos el llamado que nos dio. Oh, mi casa y yo serviremos al Señor, juntos serviremos al